Nuestro viaje nos lleva hoy hasta Jerez, la ciudad que suena a flamenco, a trote de caballos y que sabe a vino. Nos ofrece una ruta menos conocida por sus conventos, pero de una belleza impactante. Descubrimos la riqueza arquitectónica, artística y hasta culinaria de estos lugares espirituales, así como el peso que han tenido a lo largo de la historia en este municipio gaditano. Con siglos de recogimiento entre sus muros, algunos impresionantes, como los del monasterio de la Cartuja, nos abren sus puertas a otro modo de vida. A 5 kilómetros del núcleo urbano, en la margen derecha del río Guadalete y rodeado de la fértil campiña, se alza el monasterio de la Cartuja de Jerez. Desde lejos ya se muestra imponente y enigmático, una sensación que se acrecienta al cruzar bajo la magnífica portada renacentista del maestro Andrés de Ribera. Justo a continuación, la capilla de los caminantes, levantada sobre la primitiva ermita de Nuestra Señora de la Defensión. En el atrio, el silencio aísla al visitante del mundo. La orden cartujana siempre elige muy bien el emplazamiento. Necesitaba ubicarse en sitios donde tuviera muchísima paz, mucha tranquilidad, muy especiales. Vivían la mayor parte del tiempo en soledad, pero luego también tenían zonas comunes. Esto significa que van a necesitar mucho espacio. Debemos imaginarnos qué sentía ese fiel, esa persona, ese campesino, ese caminante que llegaba hasta esta cartuja y se encontraba, nada más llegar aquí, con esta fachada. Si os fijáis, tiene la misma estructura de un retablo, pero un retablo en piedra. Responde a los cánones de las iglesias cartujanas, una sola planta de salón alargada con espacio compartimentado. Especialmente relevante es la sillería del coro de padres, salvada por los jerezanos en la época más negra del monasterio. El retablo, en cambio, no se libró de ser pasto de las llamas y luce una copia del original. Las hermanas de Belén son las que hoy residen en el monasterio y se sustentan económicamente con su oficio como artesanas. Pintan cerámica, cada una en su celda, en oración y silencio. Hay colgantes, rosarios, iconos. Tenemos también un museo donde podemos ver quiénes eran los cartujos, cómo vivían, quiénes son las hermanas de Belén, cómo viven y que a nadie deja indiferente. Y también existe la posibilidad para aquellos que tienen sed de encontrarse a sí mismos, de estar unos días en una celda de la hospedería, en retiro. Las celdas o habitaciones ocupan las viejas caballerizas de la famosa dehesa de caballos que se criaban aquí. Han sido restauradas, recreando fielmente las propias estancias de las religiosas. Entramos a la ciudad por el popular barrio extramuros de San Miguel, uno de los más señeros de Jerez por su vinculación al flamenco, el género del que es una de las cunas indiscutibles. La iglesia del mismo nombre, con la torre más alta de la urbe, le pone alma, un espléndido templo muy próximo al convento de San José. Está volcado con la devoción de este barrio con duende y es conocido por el nombre de la orden femenina que lo habita y su ubicación, las Clarisas de la calle Barja. Su iglesia empezó a construirse en el siglo XVII y tiene un interesante retablo barroco. Pero es su sencillez lo que atrapa al visitante. En el compás, que es el recinto descubierto que antecede al convento, el olor a cacao atrae a su torno. Bueno, este es el torno por el que se venden los dulces, ¿no? Porque como son monjas de clausura, ellas no pueden salir y tampoco se les puede ver. Por aquí es por donde se pide, se llama el timbre. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Buenos días, hermana. Buenos
quería un paquetito de delicia. Ven, ahora mismo se lo pongo, ¿vale? Venga. La repostería monástica es uno de los alicientes de esta ruta y estos exquisitos dulces artesanos figuran entre los más reclamados. Reanudamos el paseo y próximo a la Plaza del Arenal encontramos la iglesia de San Francisco, vestigio de un vetusto convento que fue uno de los primeros en construirse fuera del perímetro de la muralla de Jerez. Lo que en su día fue su claustro es en la actualidad punto neurálgico del comercio. En su solar se asentó el mercado central de abastos de estilo neoclásico, uno de los más antiguos de la provincia. De sus productos frescos se nutren muchos restaurantes que apuestan por una cocina de mercado para retratar en sus platos la esencia del entorno. Este se sitúa en un casco de bodega que data de 1898, declarado edificio histórico y que mantiene el suelo y las vigas originales. Su arquitectura nos acerca a otro de los atractivos de Jerez, sus bodegas, de las más antiguas de España. Hemos intentado recrear el ambiente bodeguero y de viñas de nuestra ciudad pues con la decoración. Tenemos espartos que tradicionalmente se usaban en la vendimia y en la gastronomía que prueban, que se basa en el respeto de los sabores, y tenemos aquí una materia prima fantástica, pescados de la zona, como por ejemplo el salmonete, que es un pescado de roca muy sabroso, el postre clásico del tocino de cielo que se inventó aquí, las monjas en el convento para reutilizar el huevo, pues salió ese postre y nosotros le hemos dado una versión y lo ponemos en carta para que, bueno, vienen muchos visitantes de toda España y que prueben la gastronomía de la tierra fusionada un poco con los vinos de Jerez. Continuamos nuestro itinerario por la emblemática calle Larga, que discurre paralela al borde de la muralla. Por uno de sus postigos accedemos intramuros, donde hay plazas en las que en el pasado existieron otros conventos que fueron destruidos, como la del Banco, con sus armoniosos edificios del XIX, y en la que se celebran diversos actos culturales a la sombra de árboles centenarios. En esta parte de la ciudad, una rústica portada adentra al visitante en el convento de Santa María de Gracia, donde se venera a Santa Rita. Es la patrona de los imposibles y los lunes la iglesia está abierta porque viene mucha gente a rezarle. Santa Rita era una monja agustina, como las monjas que todavía están en este convento. Fuera, aquí en el compás, está el torno, donde además de dulce, como en otros conventos de Jerez, también se venden CDs de música, porque las hermanas de aquí, muchas son africanas, y han grabado con cantos de su país un disco. Seguimos en dirección noroeste hasta la Basílica de la Merced, con portada barroca y que acoge en su interior a la patrona de la villa. Fue un convento mercedario. Se funda en el siglo XIII, estamos en un pleno proceso de guerra de reconquista y estos mercedarios van a pedir limosna para pagar el rescate de los cristianos que estaban cautivos en tierra de musulmanes. Cuenta la leyenda que cuando estaban haciendo su convento, en los cimientos abrieron un horno donde estaba la imagen de la Virgen de la Merced, y esa leyenda explicaría el color negro de quemado que tendría la Virgen de la Merced, siendo el milagro que, aun habiendo sido metida en un horno, no se quemara del todo. Este convento ya se halla extramuros, frente a un tramo de la muralla medieval que protegía la ciudad y que nuevamente aparece en nuestro camino. Hoy delimita el casco viejo y hay numerosos establecimientos adosados a ella donde el viajero puede contemplar lienzos de esta construcción andalusí. El establecimiento es un antiguo palacete del siglo XIX de arquitectura neoclásica, corte colonial. Fue antaño residencia de la familia de Garbey, una de las familias más prestigiosas en el mundo del vino. Son más ya de 5 generaciones con ellos, ¿no? En la planta baja cabe destacar el patio andaluz, donde podemos ver las columnas y los arcos. Contrasta con unos cuadros modernos, una decoración totalmente moderna y vanguardista, en la que podemos destacar pues los referentes como es el toro, nuestras mujeres de flamenca.
Su emplazamiento es privilegiado, a unos pasos de otra de las joyas más valiosas del patrimonio artístico andaluz. El conjunto conventual y eclesiástico de Santo Domingo. Tiene solera real, pues su fundación también data del siglo XIII, de los tiempos de la reconquista de Jerez por Alfonso X el Sabio, quien donó las tierras a los dominicos. La iglesia cuenta con un sobresaliente conjunto rococó y la imagen de Nuestra Señora de la Consolación, copatrona de Jerez. Este claustro está construido aprovechando los muros de un castillo de época islámica. Y aquí van a estar distribuidas todas las dependencias necesarias para la vida de los monjes. Era enorme el convento, porque llegó a tener hasta 300 frailes viviendo a la vez. Llama mucho la atención, ¿no?, a todas las personas que entran, que en un sitio como la calle Larga, ¿no?, que es el pleno centro de la ciudad, uno entra aquí y se encuentre con esto, ¿no?, tan silencioso y tan bonito, ¿no?, dentro de todo el bullicio de la ciudad. Aquí se organizan además exposiciones y eventos musicales. Estos cuadros cuelgan de las paredes de lo que fue el amplio dormitorio común. La exquisita belleza de las tracerías, las filigranas hechas en piedra, es uno de los elementos más atractivos para el turista que contempla el que es considerado uno de los claustros góticos más hermosos de Andalucía. Visitar Jerez es descubrir también una ciudad-convento con un patrimonio histórico de impresionante belleza que vive en armonía con la ciudad del vino, el flamenco y los caballos. Admirar la arquitectura de estos recintos espirituales, conocer su historia, visitar sus tornos e incluso hospedarse en una sencilla celda del imponente Monasterio de la Cartuja es una oportunidad de la que puede disfrutar cualquier viajero que busque nuevas experiencias.